Misa de las 7 de la tarde. La epístola de hoy es tomada del apóstol San Pablo a los romanos y dice lo siguiente: Hermanos, todas las cosas que han sido escritas para nuestra enseñanza están escritas, para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mas el Dios de la paciencia y del consuelo os dé a sentir una misma cosa entre vosotros, conforme a Jesucristo, para que unánimes a una glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros como Cristo os recibió, para gloria de Dios. Yo os digo que Jesucristo fue el dispensador del Evangelio, primero para los judíos circuncisos, demostrando con él la veracidad de Dios y confirmando las promesas hechas a sus padres. Mas también los gentiles deben glorificar a Dios por su misericordia, según está escrito: Por esto yo te alabaré, Señor, entre las naciones, y cantaré tu nombre. Y en otro lugar: alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todas las gentes, y ensalzadle todos los pueblos. Y asimismo Isaías dice: brotará el vástago de Jesé, y surgirá para gobernar a las naciones. En él esperarán las gentes. El Dios de la esperanza os colme de gozo y de paz en el creer, para que abundéis en esperanza y en virtud del Espíritu Santo. El Evangelio es tomado del evangelista San Mateo y dice lo siguiente: En aquel tiempo, al oír Juan desde la cárcel las obras de Cristo, envió a 2 de sus discípulos a preguntarle: ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: Id y contad a Juan lo que habéis oído y visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Y luego que se fueron estos, comenzó Jesús a hablar de Juan al pueblo. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña movida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre vestido con ropas delicadas? Cierto, los que visten finos vestidos están en casas de reyes. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Ciertamente lo es, y aún más que un profeta. Porque este es de quien está escrito: He aquí que yo envío a mi ángel ante tu faz, que preparará tu camino ante ti. Vamos llegando ya al segundo domingo del Adviento, se va preparando la Navidad tan esperada. Estamos entonces entrando en este tiempo de recogimiento y de amor a Dios y de espera, porque realmente la Navidad es un tiempo hermoso, un santo tiempo, donde tenemos que, con la ternura del corazón, tenemos que esperar y hacer nacer a Jesucristo en nosotros. Hoy en la epístola y en el Evangelio, sobre todo en la epístola, se nos habla de la esperanza que nos dan la consolación que tenemos que recibir de las Santas Escrituras, de la palabra de Dios, de la Biblia, la esperanza que nos hace seguir adelante con fortaleza ante los problemas y contrariedades de la vida. Sabemos que lo que Dios nuestro Señor nos ha prometido es alcanzable, es decir, que perfectamente con su gracia lo podemos alcanzar, y que no tenemos que desalentarnos en el camino de esta vida, porque sabemos que cuando caminamos con Cristo al lado nuestro vamos a alcanzar lo que Él nos prometió, que es el cielo, que a veces parece tan lejos, que a veces parece tan difícil, tan complicado de alcanzar y de llegar, por todas esas contrariedades, por todas esas piedras en el camino de la vida que se van poniendo. Pero todo eso es para nuestra consolación a través de las promesas de Cristo. Y hoy nuestro Señor en el Evangelio nos va a llevar prácticamente a decirnos ya en el comienzo de su predicación que Él es Dios, que Jesucristo nuestro Señor es el Verbo encarnado, es Dios en sí mismo. Cuando San Juan Bautista, como acabamos de escuchar, le manda a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesucristo, porque él ya estaba encarcelado, San Juan Bautista ya estaba esperando su martirio, le iban a cortar la cabeza por esa muchacha de vida ligera, hija de esta mujer incestuosa y adúltera, esposa de Herodes, y que era también esposa de su hermano. Entonces el
en este hecho evangélico, fíjense la esperanza de San Juan Bautista, preso en la cárcel, esperando su martirio. Entonces manda a preguntar a nuestro Señor: ¿eres tú el que ha de venir? Como diciendo, si eres tú, ya estamos libres. Él lo sabía, pero lo tenía que hacer confirmar también para que lo escucharan de propia boca de Cristo sus discípulos. Y le dice, nuestro Señor le manda a decir: respóndanle a Juan, díganle a Juan que los ciegos ven a través de él, los sordos escuchan, los muertos resucitan, es predicado el Evangelio. Y además dice una frase muy terminante: y también bienaventurado y feliz viendo todas estas cosas quien no se escandalice de mí, dice Jesucristo. Parece mentira que nuestro Señor diga esta frase, como si uno pudiera escandalizarse de Cristo. Pues sin embargo, los fariseos se escandalizaban, los fariseos de su tiempo y los fariseos de todo el tiempo de la historia se escandalizaban y se escandalizan de Cristo. Escandalizándose de Cristo se escandalizan de la iglesia de Cristo, y escandalizándose de la iglesia de Cristo también se escandalizan de los justos, de los buenos católicos que quieren vivir cristianamente. Pero este escándalo que se produce que en esas almas no es producido por Jesucristo, es producido por la misma miseria humana y malicia que no quiere aceptar realmente la verdad. Es el escándalo justamente que tenían los fariseos y que se llama escándalo farisaico, el que no tiene una base verdadera para escandalizarse y que se escandaliza por conveniencia propia. Por supuesto que los fariseos y los escribas y los sacerdotes de la sinagoga se escandalizaban de Cristo, porque le venía a predicar una vida contraria a la que ellos llevaban, porque iba a decirle con su ejemplo y con sus obras y con sus palabras que estos estaban viviendo una doble vida, una vida mala, una vida que no los llevaba a nada bueno, al contrario, que los llevaba por camino de perdición. Evidentemente que la reacción del que no le gusta la verdad es hacerse el escandalizado, es decir, me escandalizas porque eres bueno cuando me dices, como le decía San Juan Bautista, por ejemplo, a Herodes: tú estás viviendo en incesto y en adulterio porque estás realmente viviendo con la mujer de tu hermano. Y se escandalizaban, pero les daba miedo sabiendo que era verdad. Así el mundo, cuando uno dice la verdad y predica la verdad de Cristo, se escandalizan porque no les conviene esa verdad, porque es una verdad que molesta, y porque prefiere la mentira, como dice San Pablo, que va halagando a sus oídos, como un prurito, como una picazón del oído, y vienen y van a buscar doctores y gente que les diga todo lo contrario. Si Jesucristo dice no matarás, si Jesucristo dice no robarás, si Jesucristo dice no cometerás actos impuros, ni fornicarás, ni desearás la mujer de tu prójimo, ni los bienes ajenos, etc., y a Dios adorarás, los 10 mandamientos. Van a buscar, como no le conviene, al alma pecadora y al alma que quiere vivir explotada en sus sentidos, es decir, como una bestia. Por supuesto que va a ir buscando falsos profetas y falsos doctores que le digan: sí, puedes vivir en adulterio, sí, tu situación es irregular, pero Dios es bueno, sí, puedes, la homosexualidad, el aborto, todo eso es bueno. ¿Por qué? Porque tú tienes derecho a tu cuerpo, porque así Dios te hizo, y son todos esos argumentos contrarios a Dios, pero que los van buscando porque se escandalizan hipócritamente, falsamente de Jesucristo, que les dice justamente en su cara, les escupe en su cara, que están viviendo mal. Por eso, hijos míos, cuidémonos de que no nos apliquen a nosotros la frase esa de Jesucristo hoy: ay de aquel quien se escandalizare de mí. No nos escandalicemos jamás de Jesucristo, porque el día que nos parezca que lo que dice Jesucristo es muy duro o es muy imposible de vivir, ese día lo vamos a estar negando. Porque ese día, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y con nuestras obras, vamos a estar realmente negando a Cristo. Muchas veces no decimos nada, pero cuánta gente no piensa y después, cuando le parece la oportunidad, tolera todas las perversidades del mundo. Pobrecito, si es feliz hay que ayudarlo. Y así esa frase terrible: bueno, si es feliz, si él es libre, si así está bien. Tolerar ese mal intolerable para no aceptar a Jesucristo. Porque claro que la verdad de Cristo es una verdad que va a ser una espada de 2 filos, y que no puede haber 2 tintas entre Cristo y el mundo. O estás conmigo o estás en contra mío, o juntas conmigo o desparramas, dice nuestro Señor. Fíjense que es lo contrario: o estás conmigo o estás en contra, o juntas conmigo o desparramas. Con Jesucristo no hay mitades.
O somos de Cristo o somos del mundo y del demonio. Y eso lo tenemos que entender, porque después en nuestra vida vamos a eso que llama su Santidad Pío XI, cuando da la encíclica de Cristo Rey, el católico liberal. El católico liberal, el católico que cree, sí, rezo el credo, sí, entiendo la doctrina, me doy cuenta que el mundo está bien, pero vivo como un mundano. El que entiendo que tengo que salvarme para llegar al cielo y cumplir los mandamientos, pero vivo como un salvaje, que no dejo a mi inteligencia y a mi voluntad gobernarme y llevar por el camino del bien, y hago todas las cosas que me convienen, que me gustan, que me caen bien. El famoso católico liberal, que dice su Santidad Pío XI, que es el peor enemigo de la Iglesia, porque lo tenemos adentro. El peor enemigo de la Iglesia es el católico liberal, es el católico que permite lo que Dios no permite. Y hoy están haciéndole a la gente y a los pocos católicos que quedamos en este mundo el tratar de decir, sí, soy católico, pero ir congeniando con todos esos principios mundanos, que al final es como un escandalizarse de Cristo. El que al final está de acuerdo con el aborto, con la homosexualidad, con la identidad de género, con la eutanasia, con todas esas perversiones del mundo moderno, y dice además ser católico, el que está de acuerdo con las almas que rompen el Evangelio, que no cumplen los mandamientos, al final decir que se puede matar, se puede robar, se puede ser impuro, se puede vivir en adulterio, se puede, todo lo que los mandamientos prohíben. Ese es un católico liberal. ¿Por qué? Porque después va a la iglesia, después reza el rosario, después hace novenas, pero en el fondo, por adentro, está podrido, absolutamente podrido, podrida su fe, porque acepta lo que es inaceptable, por lo cual Jesucristo vino a morir. Por lo cual, por ejemplo, San Juan Bautista hoy entregó su vida. Podría haber dicho San Juan Bautista, a mí que me importa la vida de Herodes, que él haga lo que quiera, lo que tenga que hacer. Si vive con la mujer de su hermano, problema de él, ¿a mí qué? Y sin embargo, por la postura que tenía él de ser considerado como un profeta, que nuestro Señor no solamente lo confirma, además lo alaba. Un profeta, más que un profeta. Él es la unión entre los dos evangelios. Él es el que va a vivir conmigo predicándome aún estando yo en esta tierra. El que va a tener que olvidarse de sí mismo. Imagínense, San Juan Bautista lo ha tenido como un profeta. Él podría haber sido orgulloso y decir, bueno, no vayan a él porque yo soy el considerado. Las virtudes de San Juan Bautista son inmensas y parecería, como decía un escritor que atacaba a la iglesia, como Dios quiere a sus amigos, que también lo decía después Santa Teresa de Jesús. Miren cómo trata a San Juan Bautista, que predica, que se esconde, que es humilde, que es valiente, fuerte, además a la par de ser humilde, es fuerte y humilde, y también valeroso, valiente, que no le tiene miedo a la gente y dice las cosas como son, las cosas verdaderas, la verdad de Cristo, con caridad y con certeza. Van los soldados a preguntarles qué tienen que hacer, va el pueblo a preguntarle qué tienen que hacer. Herodes le preguntaba qué tenía que hacer hasta que no le gustó cuando le dijo qué tienes que hacer, sepárate de la mujer con la que vives en adulterio. Y sin embargo San Juan Bautista, gozoso por todo, esa confesión de Cristo, recibe lo que para el mundo fue algo de olvido de Dios, lo matan, que para Jesucristo y para él fue su gloria, el martirio. No hay amor más grande, hijos míos, que dar la vida por quien se ama. No hay amor más grande en este mundo. Puedo dar mis bienes, puedo dar consejos, puedo dar consuelos, pero dar la vida, la propia vida, por aquel que se ama. ¿Me explico? Entonces lo que es para el mundo pobre, porque yo he leído comentarios de autores protestantes que dicen que San Juan Bautista realmente no tenía criterio. Y sin embargo, la persona más feliz en el tiempo de Cristo, junto con la Santísima Virgen María y San José, hasta que Dios se lo llevó al cielo, era San Juan Bautista, porque ya lo tenía incorporado a Jesucristo, a él. Por ello, vayamos aprendiendo de todas estas virtudes, que muchas veces el no escandalizarnos de Cristo, hijos míos, como le dice nuestro Señor hoy en el Evangelio, va a implicar que todo lo que nos rodea nos contraríe. Que en casa nos critiquen, sobre todo en las familias, cuando la familia no está toda convertida, la parte que no es católica, por supuesto que el miembro católico de la familia va a molestar a los mundanos.
El padre que se convierte y no se convierte la madre y los hijos, claro que va a ser un estorbo para ellos. La madre abnegada, que está todo el día en su casa, que no recibe el precio del amor que corresponde por lo que hace oculto, porque los sacrificios de una madre son sacrificios ocultos y es una abnegación increíble, pues se sentiría dejada de lado. Por supuesto que la gente, los que los rodean, no van a apreciar, porque no tienen el amor de Cristo para apreciar el amor de una madre. Por ejemplo, entre hermanos, entre padres y hijos, esas relaciones familiares que donde no están todas tirando para el mismo lado de Cristo nuestro Señor, el que quiere tirar para el lado contrario, claro que le va a querer romper el cuello, como la yunta de bueyes. Cuando uno va más rápido le quiebra el cuello al otro. Pues así es también con la verdad revelada, hijos míos. Cuando ustedes no se escandalicen de Cristo y no les interese que se escandalicen de ustedes por amor a Jesucristo, ese día van a ir por buen camino. Cuando vayan en casa y digan esto está mal porque Dios no lo quiere, hay que cumplir los mandamientos, hay que hacer esto. Cuando en las reuniones en las que estén ustedes no acepten que se hable mal de Dios nuestro Señor, que se pisoteen las virtudes, que se hablen cosas impuras. Cuando vayan a un lugar y escuchen que murmuren y ustedes digan, ¿saben qué? Mejor me voy. O no me interesa a mí esas cosas, o no hay que hablar del prójimo ausente. Cuando hagan todas esas cosas, por supuesto que se van a escandalizar de ustedes. Pero ¿qué van a cosechar cuando siembren ese amor prefiriendo a Dios a las cosas del mundo? La vida eterna. Y así como a San Juan Bautista le mereció el bautismo, el ser veraz y realmente un buen hijo de Dios, porque tuvo que decirle en la cara de todos a Herodes, ¿sabes qué? Tú vives mal, hasta que la hijastra, que no era nada, porque era la hija de su hermano, sobrina hijastra, porque que espantoso, la mujer de su hermano también vivía con él. Me explico entonces, hasta que esta niña ligera, porque esos bailes que hizo, cuenta el Evangelio, no eran nada puros, para poder hacer caer a su propio padre, le pide la cabeza de San Juan Bautista. A lo mejor alguna vez pidan nuestras cabezas, hijos míos, por confesar la verdad. Pues bendita verdad que nos va a hacer entregar la propia vida por amor a Jesucristo. Por eso este Adviento vamos a prepararnos realmente a confesar verdaderamente nuestra fe, que la Navidad no sea, como yo les explico todos los años, una fiesta nada más que represente lucecitas y un nacimiento bien hecho. Ahora con esto que estaban impidiendo la ley, que querían poner esa ley de impedir los nacimientos en lugares públicos, y sale una pancarta, hagamos nacimientos por todos lados. Primero hazlo en tu corazón al nacimiento. ¿De qué te sirve poner un nacimiento en la ventana, en la puerta de tu casa, si después vas a esperar ese nacimiento para ir a clavarle un cuchillo al corazón al niño que vas a poner en el pesebre? ¿Entienden? ¿Se dan cuenta lo que es esa contrariedad de creer una cosa y vivir otra? Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo dice hoy. ¿Cómo me vas a reconocer? Le dice a San Juan Bautista. ¿Cómo te vas a dar cuenta que yo soy el que tiene que venir? Porque los ciegos ven, porque los cojos andan, porque los sordos oyen, porque los pobres son evangelizados, porque el Evangelio se anuncia, porque obro en consecuencia, porque estoy cumpliendo lo que se profetizó y lo que se profetizó se cumple en mí, porque soy consecuente. Por eso te vas a dar cuenta que yo soy el enviado. Entonces, hijos míos, también seamos consecuentes con lo que creemos. Tenemos que vivir lo que creemos. Si no, somos como los fariseos, sí, somos como los fariseos, somos hipócritas y además nos escandalizamos de Cristo, viviendo contrariamente a la verdad cristiana. Nos escandalizamos de Cristo porque con nuestras obras estamos diciendo que lo que dice Él no es verdad y que si es verdad prefiero no seguirlo y que no me reconozcan. Qué terrible, hijos míos, qué poco sentido tenemos de la trascendencia de la vida, qué poco sentido tenemos de la eternidad. En este Adviento, así como estamos esperando la venida de Cristo, nuestro Señor, en la Navidad, esperemos también su segunda venida, porque el mundo está a las puertas. La venida de Cristo está, las puertas de los tiempos están abiertas ya para que Jesucristo entre con gran gloria y majestad. Y lo vamos viendo cada día en el desarrollo, en la degeneración de la sociedad en la que vivimos. El problema es que a veces estamos a gusto en esa sociedad.
Un buen católico, un buen cristiano no puede estar a gusto en el mundo moderno, porque es un mundo anticristiano. Por eso, hijos míos, vamos a pedirle a la Santísima Virgen María, vamos a pedir hoy a San Juan Bautista también que intercedan por nosotros. A San Juan Bautista que nos ayude con su ejemplo realmente a tener esa fortaleza, esa humildad, esa abnegación de nosotros mismos. De sabiendo que, como decía él, que hay uno al cual no podemos ni desatarle la correa de su sandalia, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo, dice San Juan Bautista a sus discípulos, a San Juan, a San Andrés, a San Pedro. Vamos a darle la gloria que corresponde a Cristo nuestro Señor y no negarlo adelante de nadie, menos adelante nuestro, hijos míos. Atender la conciencia formada de manera que entendamos, esto no lo puedo hacer porque va en contra del amor de mi Dios, porque Dios no lo quiere. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen María que nos ayude entonces a un cumplimiento perfecto de los mandamientos, a confesar a Cristo en nuestros pensamientos primero, en nuestras palabras y en nuestras acciones, a realmente como pensamos cristianamente, vivir cristianamente. Porque si empezamos a vivir como el mundo es, vamos a terminar pensando mundanamente. Pidamos a Nuestra Señora también fortaleza, porque la cruz del cristiano es una cruz en estos tiempos pesada. Si hubiéramos estado en la época de la cristiandad, en la Edad Media, donde la tierra era un fiel reflejo del cielo, todo era más fácil, porque el mundo se gobernaba por el Evangelio, porque la sociedad era cristiana, porque las familias eran cristianas. Pero ahora nos tocó vivir en estos tiempos. Entonces la cruz de un buen cristiano en estos tiempos va a ser pesada, porque el mundo está en nuestra contra. Pero con la fortaleza de Dios nuestro Señor, con la intercesión de la Santísima Virgen María, vamos a ser realmente verdaderos discípulos de Cristo y no nos vamos a escandalizar de Él, para que así, después de haber atravesado el mar tormentoso de esta vida, podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.